Saludos amigos, soy Ángel Jané, sed bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cuáles fueron los acontecimientos y las personas relevantes que llevaron al descubrimiento de la fotografía, de la cámara fotográfica y por ende a la primera foto de Street Photography. Entradilla y comenzamos. Desde tiempos ancestrales, desde que el hombre es hombre, ha tenido la necesidad de plasmar lo que veía con sus ojos, aquellos acontecimientos que creía importante por su relevancia o por simplemente ser acontecimientos del día a día. En sus inicios lo hacían con los materiales que disponían. Sus manos y los palos servían de pinceles, las piedras servían como lienzos y los pigmentos naturales tales como sangre o pigmentos extraídos de plantas servían como pinturas. Y así, de esta forma, plasmaban lo que para ello era importante, ya fueran acontecimientos del día a día como la caza o eventos de relevancia más importante, quizás como la llegada de los dioses ancestrales, los cuales algunas veces otorgaban conocimiento y otras veces esclavizaban al ser humano, pero lo importante era plasmar aquello que veían con sus ojos. Posteriormente, el carácter curioso e innato del ser humano llevó a hacer observaciones y a estudiar qué era la luz, y se dieron cuenta de un efecto curioso. Cuando en una cueva o en una estancia completamente oscura había un agujero, el rayo de luz penetraba sobre este y plasmaba la imagen del exterior en el interior. Ello conllevó a crear lo que hoy llamamos la cámara oscura, que es básicamente un habitáculo, una caja completamente oscura a la que se le hace un orificio. Básicamente es un instrumento óptico que permite la proyección de una imagen externa en una superficie plana dentro de esta. Y esta es la precursora de la cámara fotográfica. De la cámara oscura ya nos hablaba Aristóteles en el siglo IV a.C., narrándonos las cualidades de la luz que incidía dentro de esta caja. Y fueron grandes genios, astrónomos y pintores los que la usaron para tener sus bocetos. Hasta entonces la pintura era bastante plana, sin ninguna profundidad ni perspectiva, pero gracias a la cámara oscura se podía plasmar la realidad de una forma diferente y aprender de la perspectiva y de la profundidad. Grandes pintores, como Leonardo da Vinci o Canaletto, usaron este sistema para aprender de la perspectiva. Aquí os dejo algunas muestras de las pinturas de Canaletto. Así el Renacimiento y la utilización de este sistema fueron un gran avance y una explosión de creatividad en las pinturas de la época. Y por fin llegamos a la Revolución Industrial, donde entran en escena dos de los personajes que podemos considerar como los padres de la fotografía. Esta es una fantástica historia llena de mentiras y traiciones. El primero de ellos es Joseph Niepce, nacido en 1765 en la Borgoña francesa. Niepce básicamente era un terrateniente y un ingeniero al que se le atribuyen inventos como el motor de combustión interna o la bomba de agua. Como decimos, la revolución industrial fue un salto cuantitativo y cualitativo, una explosión de conocimiento en cuanto a muchos tipos de ciencias. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque comenzaron a descubrir que ciertos materiales son fotosensibles a la luz. Así, nuestro primer personaje, Joseph Niepce, nacido en la Borgoña francesa en 1765, comienza a experimentar con este tipo de materiales. En el primer cuarto del siglo XIX, durante los años 20, comienza a experimentar con diferentes tipos de materiales que son fotosensibles a la luz, consiguiendo los primeros resultados. Pero estos no conseguían fijar la imagen por mucho tiempo, eran imágenes de muy mala calidad y que se borraban en poquísimo tiempo. Así, por fin, en 1826, usando unas planchas de Petre, una aleación de diferentes materiales, y como material fotosensible betún de Judea, y tras una exposición de 8 horas, consigue lo que hasta el día de hoy es la primera foto oficial de la historia, a la que titula Puntos de vista desde la ventana de Legras, donde él vivía. Y lo importante de decir también es que era una imagen en positivo, es decir, no se podían hacer copias. La imagen resultante era una imagen única e irrepetible, de la cual no se podían obtener copias. Niepce a estas primeras imágenes les atribuye el nombre de heliografía. Helio es proveniente del Sol y grafía de dibujo. Tras sus primeros éxitos y esta primera imagen que podemos considerar oficialmente la primera fotografía de la historia, deciden mejorar la cámara oscura mediante la aplicación de una serie de lentes. Niepce, recordemos que residía en Borgoña, y decide viajar a París para visitar a familiares, la familia Chevalier, con el fin de conseguir ópticas para mejorar su caja oscura. Le enseña los primeros resultados de sus imágenes en positivo, aquellas imágenes únicas de las cuales no se podían obtener copia, y la familia Chevalier queda realmente sorprendida.
Y aquí es cuando entra en escena el segundo personaje de la historia. La familia Chevalier conocía a Louis Daguerre, nacido en 1789 y 24 años más joven que Niepce. Louis Daguerre había estudiado escenografía y se dedicaba a montar espectáculos de ilusionismo a los cuales llamaba diorama, que consistían en unos juegos de luces con actores y con espejos y con pinturas que hacían una experiencia inmersiva del espectador, lo que llevó a tal éxito de sus espectáculos que incluso llegó a ser galardonado. Pero Daguerre también estaba muy interesado en los trabajos de Niepce, pues él por su cuenta ya había intentado hacer ciertos experimentos químicos. Finalmente, Daguerre consigue contactar con Niepce y crean en 1829 la primera sociedad, Daguerre-Niepce. Si bien Niepce al principio era bastante retraído y no se fiaba mucho de Daguerre, puesto que Niepce era quien había descubierto la forma de plasmar imágenes en un positivo, comienzan a intercambiar información a través de cartas de diferentes procesos químicos. Y la sociedad Niepce-Daguerre sigue evolucionando en pos de la fotografía, que por entonces no se llamaba fotografía. Recordemos que Niepce había puesto el nombre de heliografía a su proceso químico fotográfico. Desgraciadamente, pocos años después, en 1933, Niepce muere por un problema cerebral en su propio estudio. Y aquí es donde la historia se pone realmente emocionante y comienza a estar llena de mentiras, engaños y traiciones. Tras la muerte de Niepce, su hijo Isidore Niepce es quien continúa la asociación con Daguerre. Pero debido a que el hijo de Niepce no estaba muy interesado en la temática y no era un hombre de negocios, es engañado por Daguerre, quien era un hombre muy egocéntrico, como veremos a continuación. Primeramente, pone el nombre de Niepce detrás del suyo, Daguerre, y posteriormente elimina el nombre de heliografía a este proceso fotográfico y lo llama daguerrotipo, de su apellido Daguerre, daguerrotipo. En 1938, la sociedad Niepce-Daguerre, Daguerre en solitario prácticamente, había conseguido mejorar mucho el proceso fotográfico, había conseguido reducir los tiempos de exposición de 8 horas a pocos minutos. Y en 1938 toma esta imagen. Con su cámara oscura y los procesos químicos de Niepce más las lentes, consigue reducir los tiempos de exposición y tomar esta, que es la primera imagen que se conoce de la historia de Street Photography, porque básicamente sale una calle, pero también está considerada como la primera fotografía de retrato porque vemos en esta calle a dos personas, un señor y un limpiabotas, aunque esta foto no deja de tener truco. Debido al largo tiempo de exposición para llegar a impresionar la imagen, más de 10 minutos, no se podía ver ni el tráfico ni los otros transeúntes, ya que se mueven demasiado rápido, y la imagen hubiera sido perfectamente para todo aquello que fuera estático, pero todo lo que estuviera en movimiento tras tantos minutos de tiempo de exposición simplemente habría desaparecido de la imagen. Pero en esta imagen vemos dos personas. ¿Cómo lo hizo Daguerre? Estudios posteriores de investigadores y la lógica fotográfica que conocemos a día de hoy nos llega a ver que aquí hay algún tipo de engaño. ¿Qué hizo Daguerre? Muy simple. Como sabemos, Daguerre era un personaje que se dedicaba a montar espectáculos y conocía a muchos actores, por lo que contrató a dos actores para que permanecieran completamente estáticos lo más quieto posibles para que quedaran reflejados en la imagen. Esta primera imagen cautivó al mundo, llegándose a pensar incluso que era una falsedad, que era una pintura que habían hecho de alguna manera. Y Daguerre se dedica a publicitarla por todo el mundo. Finalmente, él intenta vender su invento, el daguerrotipo, que era la primera cámara fotográfica, pero recordemos con las técnicas emulsivas de Niepce. Y es en 1939 cuando el gobierno francés compra la patente a Daguerre del daguerrotipo con el fin de regalarlo al mundo, pues un invento de tales características y de tanta importancia debería ser de libre uso. Así finalmente el gobierno francés compra la patente ofreciendo una pensión vitalicia a Daguerre de 6.000 francos y 4.000 francos para el hijo de Niepce. El daguerrotipo fue un gran éxito, pero no olvidemos que era una imagen en positivo de la cual no se podían hacer copias y cada imagen era única e exclusiva. Posteriormente, personajes como el inglés Talbot inventa el negativo, con lo cual se pueden obtener infinidad de copias de una sola imagen. En 1941, Isidore Niepce obliga tras varios escritos a Daguerre a reconocer que su invento, el daguerrotipo, la primera cámara fotográfica, estaba inspirada en los procesos químicos de Niepce, haciéndose de esta forma justicia histórica ante el invento de la fotografía. Y como nota anecdótica, deciros que el nombre de fotografía no se estandarizó hasta unos años después. Primeramente, Niepce había puesto a su proceso químico el nombre de heliografía
Daguerre a su invento fotográfico había puesto el nombre de daguerrotipo y posteriormente William Talbot, quien inventó el negativo y la posibilidad de hacer copias de la imagen, había puesto el nombre de calotipo. Tres diferentes nombres para tres diferentes sistemas, lo que al final, aunando y estandarizando el nombre, se puso el nombre de fotografía. Fotografía, foto proveniente de luz y grafía proveniente de pintar o dibujar. Así, fotografía significa pintar, dibujar con luz. Y este término se estandarizó alrededor de 1850 con el fin de definirlo de la forma en que todos son procesos, tanto la heliografía como el calotipo como el daguerrotipo, simplemente son procesos diferentes de conseguir un mismo resultado. Así, fotografía, por fin, es el nombre al que hoy conocemos a todos estos procesos químicos. Y como una vez más vemos como la historia está llena de injusticias, de engaños y de mentiras. Así por fin se hizo justicia e historia fotográfica con Joseph Niepce como el inventor del proceso fotográfico, a Daguerre como el inventor de la cámara fotográfica y a Talbot como el inventor del negativo, dando la posibilidad de hacer infinidad de copias de una misma imagen. Y bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya interesado la temática. Ponedme en vuestros comentarios si os gusta esta temática de historia y curiosidades antiguas sobre la fotografía y sobre la street photography. Y sin más me despido con un fuerte y cálido abrazo. Adiós.